Nacional Chile de Derechos Urgente Humanos. escucha Una hasta el cosa final, ¿por bien, qué no más son instituto? inventos que Derechos hacen ellos, humanos. inventos de la política, porque básicamente nos piden a nosotros, los ciudadanos, que dejemos parte de nuestros impuestos para darle al funcionamiento del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Pero sin embargo, en este manejo político, en esta colusión política, nosotros le tenemos que dar, el Estado, los chilenos, ¿cierto? Tenemos que darle presupuesto a ellos para que funcionen, pero no hay ninguna autoridad que tenga autoridad sobre ellos. Entonces, ellos son autónomos a pesar de que económicamente no son autónomos. Entonces, este es como el hijo este es como el hijo, es como el negro Piñera, una cosa así, no sé, el hijo que tiene 50 años que sigue pidiéndole plata a los papás para vivir, ¿cierto? Los mantienen los papás, pero, pero no me pidáis nada así, o sea, tú no tenías autoridad sobre mí. Es un poco lo que nos pasa a nosotros los chilenos con el Instituto Nacional de Derechos Humanos, porque ellos piden presupuesto nacional, pero a la hora de pedirle resultados, no le rinden cuenta a nadie, no le rinden cuenta ni siquiera a nosotros los soberanos, porque nosotros en nuestra condición de representantes de distintas organizaciones, el año pasado fuimos, ¿cierto? Sí, un hijo bastante sinvergüenza, Silvia, efectivamente, porque nosotros fuimos a tocarles la puerta a pedirles que ellos, así como lo habían hecho el 18 de octubre, a contar del 18 de octubre del 2019, y habían enviado veedores, ¿cierto? Eh, Inspectores, personas que estaban a cargo de supervisar en terreno la violación de derechos humanos que a ellos tanto le preocupaba en el marco de la insurrección del 18 de octubre del 2019. Bueno, nosotros vimos que ellos fueron a terreno a constatar que los derechos humanos se estaban violando, por lo tanto nos organizamos, distintas organizaciones, víctimas de la Araucanía, de los presos políticos, de los perseguidos, de los carabineros perseguidos, de los niños a los que se les ha vulnerado los derechos, ¿cierto? Con la educación sexual integral, los padres, ¿cierto? Violados en su derecho preferente, las víctimas de la salud. Fuimos varias organizaciones al frontis del Instituto Nacional de Derechos Humanos a pedirle entonces que ellos fueran así como lo hicieron en esa ocasión, fueran a tomar los testimonios, ¿cierto?, de las personas que habían sido vulneradas. Ellos dijeron que lo iban a tratar de organizar con la directora nacional, ¿cierto? En esa ocasión hablamos con los abogados de la directora, así se presentaron ellos, quedaron de contactarnos, cuestión que hasta el día de hoy nunca ocurrió, cuestión que nosotros creíamos que no iba a ocurrir, pero teníamos que hacer el trámite, ¿cierto? Y en definitiva, hoy día tenemos la evidencia, ¿cierto?, de que lejos de querer recibirnos, todas las otras veces que nosotros fuimos a ponernos en la puerta del Instituto Nacional de Derechos Humanos, lo que recibimos fue represión, toda vez que ellos han utilizado, ¿cierto?, las policías, la seguridad ciudadana de la Municipalidad de Las Condes para tratar de amedrentarnos, ¿cierto?, sacarnos del lugar, reprimirnos básicamente, porque todas las veces le hemos ido a dejar cartas para que nos vuelvan a recibir, para que cumplan con su compromiso, pero cada vez ellos no han cumplido. Entonces, lo que quedó de manifiesto es que ellos no responden a nadie, no retienen autoridad política, no tienen ninguna autoridad que los pueda controlar, que pueda supervisar, que ellos hagan con la plata que dicen, que le piden que nos piden a todos los chilenos, que le piden ahora el presupuesto nacional. No hay nadie que lo supervise, entonces esto es pasarle plata porque sí nomás, ¿cierto? Y nadie que pueda velar que cumplan lo que dice la página web. La página web dice que están para cumplir, ¿cierto?, y hacer respetar los derechos humanos de todos los chilenos, y sin embargo somos nosotros chilenos, y no ocurre. Ellos han decidido discriminarnos, ¿cierto? Y no defender nuestros derechos, no defender los derechos de los ciudadanos que organizadamente y respetuosamente fuimos a pedirles por favor que se hicieran cargo y no lo hicieron. Por lo tanto, desde esa perspectiva, evidentemente, nosotros como organizaciones creemos que no vemos por qué el Estado de Chile, los parlamentarios debieran entregarle presupuesto a una organización que sesgadamente desde su perspectiva política, o sea, tienen una postura política, deciden defender los derechos de uno y negarle la defensa de los derechos a otros. Y en este caso es gravísimo porque han muerto personas, ¿cierto?, por no recibir Claro. la salud, ¿cierto?, en una lista de espera, y el Instituto Nacional de Derechos Humanos no ha cumplido con ese rol. Niños han sido vulnerados, recordemos, simplemente para poner uno de los casos más bullados, así para que todos recordemos, porque esto lo vimos todos, lo que pasó en marzo de este año, cuando pasó el año escolar, y en Arica, ¿cierto? Los niños tuvieron que estar expuestos a preguntas pero indecentes, que a la gente adulta incluso le cuesta aceptar escucharlas, y sin embargo
esas mismas cosas, a eso mismo estuvieron expuestos un curso de niños de 9 años en la primera región, en la región de Arica y Parinacota, por poner un ejemplo. Entonces, y ahí tampoco actuó el Instituto de Derechos Humanos, no actuó, ¿cierto? O más bien actuó en contra, ¿cierto? De nuestra seguridad cuando amedrenta a los carabineros, ¿cierto? Y persiguió de la manera en que persiguió, por ejemplo, en el caso Pío Nono, ¿cierto? Al cabo Zamora, Sí, ¿cierto? Que con toda su fuerza y todos los recursos que nosotros le pasamos, ellos en vez de estar persiguiendo a los delincuentes o a quienes habían eh, abusado sexualmente de abuso sexual infantil sin contacto a los niños de Arica, en vez de perseguir a esas personas, ¿cierto? Perseguía al cabo Zamora, que en definitiva después la justicia demostró de que no era motivo para haberlo perseguido, pero sin embargo lo dañó a él, dañó a su familia, ¿cierto? Dañó al gobierno, al Estado de Chile, ¿cierto? Dañó a la ciudadanía, toda vez que instaló la idea de que los carabineros hacían ese tipo de cosas, cuestión que se demostró después que no era así, daña la fe pública, ¿cierto? Y por otro lado, afecta a los carabineros que se sienten perseguidos, ¿cierto? Se saben perseguidos, no se sienten, se saben perseguidos y por ende nos afecta en la seguridad a todos nosotros. Y entonces terminan dañando una cuestión que es tremendamente fundamental, que es el rol fundamental que tiene el Estado en el gobierno, ¿cierto? Que es garantizar paz y seguridad. Por lo tanto, es una cadena y entonces, como les decía, está todo unido y entonces a partir de eso es que evidentemente nosotros como ciudadanos es que le pedimos entonces a los diputados que también dejaran sin presupuesto al Instituto Nacional de Derechos Humanos, cuestión que también se logró, ¿ya? Y que ahora tiene que ser ratificado por los senadores que a contar del lunes, ¿cierto? Ellos empiezan ahora la discusión, conocen, ¿cierto? En su primera etapa tienen que recepcionar el proyecto de ley que los diputados terminaron anoche de discutir y entonces tienen que empezar a analizar, ¿cierto? Los ítems y ellos empezar a opinar y cada uno y en definitiva ahí vamos a ir sabiendo cuál es la realidad de lo que esté pasando y qué es lo que vaya a ocurrir con